Hola estudiantes y apoderados de octavo año B. Hoy veremos una retroalimentación de la asignatura de lengua y literatura. ¿Qué es una retroalimentación? Expresa opiniones, juicios fundados sobre el proceso de aprendizaje con los aciertos y errores, fortalezas y debilidades de los estudiantes. ¿En qué beneficia? En que el estudiante sepa qué es lo que está logrando y qué no ha logrado todavía. A partir de esta afirmación, el docente debe conducir al estudiante a conseguir que el mismo supere las dificultades que tenía y construya de manera autónoma su propio aprendizaje. Los objetivos que vimos durante este semestre son solamente dos, ya por la poca cantidad que hemos tenido de poder entregar material, ¿ya? Y están enfocados en el género narrativo y la epopeya. Dice, objetivo número 3, analizar las narraciones leídas para enriquecer su comprensión, considerando, cuando sea pertinente, el o los conflictos de la historia, los personajes, su evolución en el relato y su relación con otros personajes, la relación de un fragmento de la obra con el total, el narrador, distinguiéndolo del autor. Este objetivo continúa, pero ahí aparecen algunos aspectos importantes que se trabajaron durante este tiempo en las lecturas y en las guías que se le entregaron. Y el objetivo número 8 dice leer y comprender fragmentos de epopeya considerando sus características y el contexto en el que se enmarcan. ¿Ya? Tiene mucho que ver ahí con su estructura, por ejemplo, en qué consistían y en todo lo relevante a la epopeya. Objetivos y contenidos. Bueno, en este tiempo que trabajamos a distancia solamente vimos dos objetivos ya generalizados del programa, que fueron el objetivo número 3 relacionado con el género narrativo y el objetivo número 8 relacionado con la epopeya. ¿Cuál fue su porcentaje de logro? En el objetivo número 3 se logró en un 62% y el objetivo número 8 en un 63%. Si llevamos aquellos porcentajes a un gráfico, sería de la siguiente forma. Por ejemplo, de color rojo la epopeya se logró en un 63% y el género narrativo se logró en un 62%. ¿Ya? Análisis, evaluación de proceso. ¿Ya? Este gráfico está enfocado con la evaluación que ustedes realizaron, la última, y se evaluó con una nota y también con un indicador de logro. Como lo pueden ver en el lado superior derecho de su pantalla, aparecen los indicadores de logro. Logro destacado, logro adecuado, logro básico, logro inicial y por lograr. Y en el costado derecho de aquellos logros aparecen los rangos o niveles de nota. ¿Ya? Entonces cada vez que, por ejemplo, ustedes vean un logro destacado va a ser en una nota de 6 a 7 o quizás un logro básico de 4 a 4,9. Esos son los estándares según los indicadores de logro. ¿Y cómo estaría organizado esto según el gráfico? El color rojo, el logro destacado, solamente el 3% de su curso lo pudo lograr. Logro adecuado, en color verde, el 42% de su curso lo logró. Logro básico sería un 34%. Logro inicial, 21%. Y por lograr, en este caso, no hay ningún estudiante, no hay ningún porcentaje de su grupo de curso que haya estado en este nivel o en esta categoría.
Algunos ejemplos de preguntas que salieron en aquella evaluación. En este caso está enfocado con los narradores. Por ejemplo, dice, ítem 4, tipo de narradores, identifica el tipo de narrador que represente el fragmento leído. Entonces ustedes tenían que leer este fragmento y enmarcar en una circunferencia la alternativa que usted consideraba correcta, ya de acuerdo a los narradores que ya hemos visto eh, en este año y años anteriores. Se los voy a leer. Dice, el rey de los daneses recordó algunos relatos que circulaban por su reino. Nunca hasta ese momento les había prestado atención, pues creía que se trataba solo de leyendas. La gente del pueblo aseguraba que existían dos grandes espíritus, seres malignos, que siempre rondaban en torno a una ciénaga. Entonces, lo primero que debo destacar de este fragmento es tratar de buscar la persona gramatical que está relatando este pequeño texto. Primera o tercera persona. En este caso, logramos percibir que es en tercera persona. ¿Ya? Porque dice, el rey de los daneses recordó. Entonces, nos está dando a entender que no estamos hablando de nosotros, sino que estamos hablando de alguien más. Entonces, las opciones que me quedaban, luego de saber cuál era la persona gramatical de este fragmento, era si es omnisciente, porque el omnisciente se escribe en tercera persona, o objetivo, que también está escrito en tercera persona. Siempre en aquellos fragmentos, en las lecturas, si tengo dudas, destaco, subrayo. Es importante realizar aquello. La diferencia de uno con el otro, con el omnisciente y objetivo, en este caso, la hace en la forma en que está expresando este narrador algunos aspectos importantes. Por ejemplo, dice, el rey de los daneses recordó. ¿El narrador objetivo es capaz de saber si el rey recordaba o no recordaba? Ahí está la duda. ¿O el narrador omnisciente puede saber si el rey de los daneses recordó o no recordó ciertas cosas? Entonces, el único que tiene la capacidad de saber qué están pensando, sintiendo, qué emociones tienen los personajes, es el narrador omnisciente. Recordemos que este narrador es capaz de saber todo lo que ocurre en el relato, ¿ya? Cosas que han pasado en el pasado, lo que le indicaba recién sobre las emociones de los personajes, por lo tanto es un conocedor completo de sentimientos, acciones y hechos. Por lo tanto, la única opción que era viable en este fragmento era el narrador omnisciente. ¿Ya? Solamente con destacar esa pequeña palabra, yo ya me daba cuenta que podría ser un narrador omnisciente. ¿Ya? Entonces, es importante saber distinguir aquellas palabras, aquellos indicios que nos deja los textos. Siempre hay algo importante que nos da un indicio para poder responder a aquellas respuestas. Otra pregunta que se realizó en esta evaluación formativa tenía que ver netamente con el contenido de Epopeya. Dice, ¿cuáles son las características de la visión de mundo y acontecimientos históricos de la epopeya? Para poder responder esta pregunta, ustedes debían haber buscado en las guías que les he mandado. Por ejemplo, en la primera guía relacionada con la epopeya, le hago la misma pregunta, ¿ya? Le pregunto qué es lo que es la visión de mundo y qué son los acontecimientos históricos de la epopeya. Y ustedes respondieron. Para encontrar aquella información, ustedes buscaron en su libro, en su texto escolar de lengua y literatura. Por lo tanto, ahí estaba la respuesta. Solamente para realizar esta pregunta debían volver atrás, volver a tomar sus apuntes, sus guías, y ahí estaba la respuesta. Entonces, más que reflexionar, buscar información, investigar, no. Acá solamente era eh, reconocer los conceptos y definiciones de visión de mundo y acontecimiento histórico. ¿Cuál era la respuesta entonces? ¿Qué es lo que es la visión de mundo? Valores que predominan,
preponderancia de la fe o de la razón, creencia en la libertad o en el destino, entre otros aspectos que dan sentido a la vida. ¿Y qué son los acontecimientos históricos? Guerras, acuerdos territoriales, descubrimientos u otros hechos que influyen en la organización y el desarrollo de la sociedad. No lo olvidemos que la epopeya se enfoca en eso, ¿ya? En todo lo que es guerra, poderío, tratar de dominar ciertos territorios con tal de generar un crecimiento de la nación o del pueblo que se sienta en el poder de dominar a los demás, ¿ya? Y la visión del mundo de la fe o de la razón. Yo les dije en una cápsula educativa que generalmente la epopeya tenían cierta referencia a la religión, ¿ya? Y eso se ve reflejado ahí. En la parte final de su evaluación formativa aparecía esta misma imagen, dice, nuestra escalera de metacognición. Guía para una buena reflexión de nuestro aprendizaje. O sea, no estaba evaluado esto, no tenía un puntaje, pero sí era importante que ustedes la respondieran para nosotros como profesores tener ciertos matices de cómo ustedes han aprendido los contenidos, si han mejorado en algo, si realmente lo aprendieron. Entonces, la idea de esta escalera es que ustedes nos expresen lo que están viviendo, lo que están aprendiendo y lo que no han aprendido, para nosotros en un futuro poder reforzar eso o hacerlo de otra forma, ¿ya? Para que logren impregnarse de aquellos contenidos que no quedaron eh, bien aprendidos o no quedaron, por ejemplo, bien impregnados. Por ejemplo, las preguntas partían desde la más sencilla, que empieza desde abajo del escalón, que dice, ¿qué he aprendido? ¿Qué habilidades he mejorado? ¿Cómo lo he aprendido? ¿Para qué me ha servido? ¿Y para qué me puede valer? ¿Ya? ¿Para qué puede ser importante? Ya se dan cuenta que empieza algo bien simple, pero va tomando un poquito de complejidad esta escalera, ¿ya? Entonces, escalera de la metacognición. Según lo realizado por ustedes en esta actividad, solamente el 81% lo realizó y el 19% no lo realizó. La idea es que ustedes, como estudiantes, puedan eh, realizar esta actividad, aunque no sea evaluada, para nosotros como docentes poder tener claro cuál es el panorama, si están aprendiendo, si lo están haciendo de forma adecuada, cómo lo están aprendiendo, y así poder recabar esta información para mejorar en el futuro y tratar de que sea todo de una forma adecuada, que puedan eh, impregnar el conocimiento, que puedan también, por ejemplo, estudiar de una forma adecuada o darle tips, todo lo que pueda contribuir a su aprendizaje. Así que por favor, realícenlo porque es importante. Según esta actividad, se destacaron dos preguntas importantes. Por ejemplo, la primera dice, ¿qué he aprendido? La mayoría de ustedes respondió de una forma similar. Acá están sintetizadas. Ya dice que el 62% de ustedes aprendió lo que era la epopeya y el 38% eh, entendió qué eran los tipos de narradores o los supo diferenciar. Y la otra pregunta importante a destacar, ¿cómo lo he aprendido? El 30% lo hizo realizando las actividades, el 15% leyendo los textos y el 55% a través de guías y cápsulas que se le entregó a ustedes. Para terminar esta retroalimentación es importante destacar algo, cómo aprender a estudiar. Y para aquello se le entregan 10 pasos fundamentales. Por ejemplo, antes de estudiar, presta atención a lo que tienes que estudiar y a las explicaciones. ¿Ya? Es muy importante que ustedes se concentren en lo que se les está pidiendo. ¿Ya? Le pongan atención a lo que están leyendo, a las instrucciones que se le están dando, ¿ya? O a lo que están viendo. 2, planifica lo que tienes que estudiar. ¿Ya? No, por ejemplo, estudiar cualquier cosa de forma no planificada. Ya, por ejemplo, hoy día voy a estudiar lenguaje, voy a aprender específicamente esto. Eso es importante. Planificar lo que quiero estudiar. Número 3, prepara el material y el ambiente de estudio.
es importante que ustedes estén en un ambiente adecuado donde se sientan bien, se puedan concentrar para poder tener un mejor aprendizaje. Durante el estudio, ¿qué debo tener en cuenta? Número 4, haz una primera lectura comprensiva, ¿ya? Igual que como se realiza en el colegio, se hace una lectura eh, silenciosa donde ustedes puedan captar lo que nos entrega esta lectura, que sea comprensivo y tratar de recabar cualquier información que sea importante para mí, ¿ya? Entonces, una lectura comprensiva. Número 5, subraya lo más importante, las ideas principales, ¿ya? Esto es fundamental. Lo pueden realizar en sus textos escolares, en las guías que como profesor le entregamos, en las mismas evaluaciones. La prueba y los textos son para ustedes. Si ustedes quieren subrayar, destacar, háganlo. Es importante porque así vamos de una forma visual captando aquellas cosas que están destacadas o las podemos posteriormente distribuir quizá en un resumen. Así que subrayemos. Subrayar es algo muy importante que nos colabora en el aprendizaje. 6. Elabora esquemas y resúmenes. ¿Por qué esquemas? Simplemente por el hecho de que los esquemas nos expresan las palabras importantes, los conceptos relevantes que me entregó aquella lectura o aquel contenido. Y los resúmenes es lo mismo, ¿ya? Nos entregan lo más importante que captamos de aquella lectura o de aquellos contenidos. Entonces, es importante porque nos entrega de una forma global lo que hemos aprendido. 7. Aprende, utiliza el estudio activo, ¿ya? Constantemente está enfocado esto con el tips número 8 que dice relaciona conceptos. La idea es que este estudio activo sea constante, que podamos relacionar quizás eh, con otra asignatura, relacionar los conceptos que se nos expresan. Así que para considerar eso. Después de estudiar, 9, repasa. La idea no es solamente que nos quedemos con lo que hemos leído, la idea es que quizás podamos repasar, utilizar quizás el esquema o los resúmenes que hemos realizado anteriormente y volver a repasar. Es algo que se debe realizar constantemente. ¿Ya? Si bien hay que comprender los conceptos, comprender la lectura, también es importante la memoria para aquello. Por lo tanto, repasar es un factor importante. 10. Comprueba y evalúa lo aprendido. Haciéndome preguntas, pidiéndole quizá a sus padres que le ayuden eh, a corroborar si realmente lo que ustedes estudiaron, leyeron, está bien. ¿Ya? La pregunta es algo fundamental para recabar información de lo aprendido. Así que pidan, colaboran, pídanle ayuda a sus padres para ese tips. Y por último, recordarles que las guías que hemos entregado durante todo este tiempo, desde la primera hasta la última, las evaluaciones del libro, están en la página del colegio. ¿Ya? Pueden descargarla todas las veces que quieran. Si lamentablemente las perdieron o no las tienen en su poder, las pueden volver a descargar y pueden volver a repasar los contenidos que quizás no han quedado clarificados o no comprendidos en su 100%. ¿Ya? Así que por favor ingresen a la página, cualquier duda, están las mismas guías ahí y les puede servir para tener el material bien ordenado en su computador o para imprimirlas si es que tienen la posibilidad de imprimirlas y archivarlas. ¿Ya? Así que no se olviden, visiten la página del colegio. Así que esto sería la retroalimentación. Nos vemos en otra oportunidad. Que estén bien.